Masejet Sotadaf Memgimel Amudalef 43 a 18 líneas de arriba para abajo. Nosotros en la clase anterior hablamos sobre el Kohen Meshuach Milhama, un Kohen que fue especialmente ungido para las guerras. ¿Qué hacía este Kohen? Mencionamos en la clase anterior que previo a cada guerra, él iba a hablar con el pueblo de Israel, o mejor dicho, con el ejército del pueblo de Israel, fortalecía sus corazones, les daba energía y ánimo para la guerra y principalmente les transmitía fe en Akadosh Baruj Hu, que van a tener victoria, que van a ganar la guerra. La Mishnah a continuación viene y nos menciona quiénes del pueblo de Israel están exentos de ser parte del ejército, quiénes del pueblo de Israel están exentos de salir a la guerra. Y por ende vamos a saber quiénes están obligados. Los que no son estos están obligados. Dice la Mishnah: Vedibru hashoterim el hagam lemor, mi'aish asher bana bait hadash velo hanacho yelech veyashov lebeto vegomer. La Mishnah nos trae el versículo de la Torah que nos dice lo siguiente: los oficiales le mencionaban al pueblo de Israel, ¿quién es el hombre que construyó una casa nueva y no la ha inaugurado? Que regrese a su casa y no vaya a la guerra, porque puede ser que muera en la guerra y nunca la termine inaugurando. Entonces, básicamente una persona que construyó una casa nueva y no la ha inaugurado está exento de ir a la guerra. Sigue diciendo la Mishnah: esto no nada más aplica cuando una persona construye una casa regular, sino inclusive si una persona construye una casa para guardar la paja dentro, un granero para la paja, o inclusive un establo para el ganado, o inclusive una casa para guardar madera, leña adentro, una leñera, o inclusive un almacén para guardar adentro vino, aceite, trigo y demás. En todas estas cosas aplica esta regla que dijimos, que la persona está exento, si construyó y no lo ha inaugurado, está exento de ir a la guerra. Sigue diciendo la Mishnah: y esto aplica ya sea que construyó la casa, como está escrito en el versículo que mencionamos antes, o ya sea que no la construyó pero la compró, o ya sea que la heredó, o ya sea que la recibió como un regalo. En todos estos casos, si la recibió como un regalo, la heredó, la compró, la construyó y no la ha inaugurado, está exento de ir a la guerra. Sigue diciendo la Mishnah: otra persona que está exento, dice la Torah, es, los oficiales decían al pueblo de Israel, ¿quién es la persona que sembró un viñedo, ¿sí? Plantó un viñedo y aún no lo ha redimido? Él también está exento. ¿Qué significa no lo ha redimido? Para una introducción, entender un poquito el concepto. Cuando una persona planta cualquier fruta, el viñedo u otras frutas, los primeros 3 años cuando es nuevo, ¿qué tiene? Isur orla, que está prohibido tener provecho de esas frutas. Después el 4.º año se llama ¿qué? Se llama Shana Revi'it, se llama Neta Revai de Revi. Y esas frutas tienen una santidad específica que tienen que ser comidas en Jerusalén o redimir su santidad sobre unas monedas y esas monedas llevarlas a Jerusalén, similar al Maaser Sheni, ¿sí? Sin entrar en detalles. De todas maneras, también una persona que tenía una plantación de viñedo, como dice en el versículo, y es nueva, ¿sí? Los primeros 3 años no pudo usarla y el 4.º año aún no la ha redimido, ¿sí? Que no vaya a la guerra, o sea, porque aún no ha tenido provecho de ese campo, es nuevo, aún no lo ha redimido, que no vaya a la guerra. ¿Por qué? No vaya a ser que él muera en la guerra y al final otra persona va a redimir esas frutas y va a tener primera vez provecho de esas frutas y no va a ser esa persona, ¿sí? No va a ser el dueño real. Por eso este caso también está exento. Esta es la segunda persona. Entonces básicamente una persona que tiene una plantación, el caso de la Torah, el ejemplo de la Torah es el viñedo, y no ha todavía redimido las frutas, no ha pasado el 4.º año, Orla, y el 4.º año de Neta Rebai, que no vaya a la guerra. Y la Mishnah bien nos explica y nos añade sobre esto y nos dice lo siguiente: Ejada notea kerem, vejada notea hamisha ilanema ajal, vafilu mehameshet aminim. Esto aplica no nada más cuando planta un viñedo, uvas, sino también si una persona planta 5 árboles frutales, también es suficiente. Y no tienen que ser los 5 árboles frutales que planten de la misma especie, sino si son 5 árboles frutales, inclusive diferentes especies cada uno, es suficiente para que no tenga que ir a la guerra. O sea, si nada más tiene un árbol frutal, tiene que ir a la guerra. Para estar exento tiene que ser o un viñedo o un grupo de 5 árboles frutales, inclusive cada uno de ellos es otra especie diferente. Sigue la Mishnah y nos aumenta y nos dice sobre esto: Ejada notea, vejada mavrij, vejada markiv, vejada lokeach, vejada yoresh, vejada shenitan lo bematana.
Y esto aplica ya sea que una persona plantó un árbol nuevo, ¿sí? Plantó, puso la semilla a un viñedo, o ya sea que pone, ¿sí? Que pone, ya había un árbol, simplemente lo movió a otro lugar, ¿sí? Mavrij. O ya sea que hizo un injerto, ¿sí? Que hizo un injerto, agarró una rama de otro árbol y lo metió dentro de un segundo árbol, ¿sí? En todos estos casos, como es nuevo, o como es un nuevo lugar, está exento, ¿sí? No ha pasado el cuarto año si todavía no ha redimido las frutas, como dijimos antes. Y adicionalmente dice la Mishnah, esto es, ya sea que lo compró, o sea, ya sea, como dijimos, ya sea que lo plantó, ya sea que lo pone, que lo cambia de lugar, lo pone en un lugar nuevo, ya sea que lo injertó, que es un injerto, ya sea que lo compró nuevo, ya sea que lo heredó, ya sea que se lo regalaron. En todos estos casos, como tiene unos árboles, tienen que haber un viñedo, mínimo 5 árboles, eso sí, ¿sí? Que todavía no lo ha redimido, en todos estos casos está exento de ir a la guerra. Muy bien. Sigue diciendo la Mishnah, tercer caso, tercera persona que está exento de la guerra. Los oficiales decían, ¿quién es la persona que se comprometió con una mujer y aún no se ha casado con ella? Que regrese a su casa y no vaya a la guerra. ¿Por qué? Porque si va a la guerra puede ser que muera y al final no se va a casar con con su novia, se va a casar otra persona con ella. Y explica la Mishnah, nos dice sobre esto. Jada me areset betulá, vejada me areset almaná, afilu shomeret yavam, va afilu shama shemet achiva milchama, joser ubalo. Dice la Mishnah, esto aplica ya sea un hombre que está comprometido con una mujer virgen, o inclusive si es un hombre que está comprometido con una mujer viuda, que no es virgen, o inclusive un hombre que está con una Shomeret Yavam, o sea, ¿qué significa eso? ¿Qué es Shomeret Yavam? Ya lo dijimos varias veces, pero lo repito, una mujer que estaba casada con un hombre, no tuvo hijos con él y murió el hombre. Ella ahorita tiene que hacer Ibum o Halitzá con el hermano del difunto. Si ahorita el hermano del difunto quiere ir a la guerra, aunque todavía ella Shomeret Yavam no se ha hecho Ibum y Halitzá todavía, él no puede ir a la guerra, porque es como un estilo de comprometida con ella, sí, con la Yevamá. E inclusive si ya está en la guerra un hombre y mientras estaba en la guerra le llegó un mensaje que murió su hermano sin tener hijos, entonces tiene que devolverse de la guerra también, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que hacer ibum halitzá con esa señora, con la hermana, la viuda de su hermano, con la yevama. Sigue diciendo la Mishnah, Kol elu va elu shom'im divrei kohen me'erchei milchama vehozrim umesapkim ma'im umazon umetaknim et aderachim. Todos estos casos que mencionamos, que los repito brevemente, el primer caso es la persona que construyó o compró, dijimos así, lo de la casa y no la ha inaugurado, o la persona que tiene un viñedo y no lo ha redimido, o la persona que se comprometió con una mujer y no se ha casado. En todos estos casos, no es que no tiene que salir de la casa e ir a la guerra, tenía que salir juntos. ¿Sí? Cuando llegaban a la frontera, cuando llegaban más adelante, ahí los oficiales decían lo que decían y ahí ellos se tenían que devolver. Pero no es que se quedaban en la casa sin salir, tenían que salir y después se devolvían. Y cuando se devolvían, no se volvían a la casa a descansar, todas estas personas se devolvían y no iban a la guerra, pero todavía tenían que estar pendientes de llevar comida y agua a los que estaba, al ejército que estaba en la guerra. O sea, no guerreaban, pero estaban pendientes trabajando y ayudando. Igualmente, arreglaban los caminos mientras. Sí, arreglaban los caminos. Todo este grupo de personas que mencionamos están exentos de la guerra, pero aún así están obligados a estar pendientes de traer agua, de comer, traer comida, de preparar los caminos para las personas, para los soldados. Sigue diciendo la Mishnah, Ve'elu she'enam hozrim, habone bechar, hachsadra umirpeset, hanote arba'a ilane ma'achal v'chamisha ilane serak, hamachazir et gerushato. Y los siguientes casos, dice la Mishnah, que vamos a mencionar a continuación, son casos que tienen que ir a la guerra y no están exentos de ir. Tienen obligación de ir a la guerra. Una persona que construye, no una casa, sino construye una puerta de entrada. ¿Sí? Aunque construyó algo, no es suficiente. O construye un pórtico, o construye una terraza. Aunque construyó algo, no está exento de ir, tiene que ir. No está exento de ir y tiene que ir a la guerra. Igualmente una persona que planta, o coloca, o pone, o injerta, etc., 4 árboles frutales y 5 árboles que no son frutales. Mínimo, ¿cuántos árboles tienen que ser? 5 frutales, ¿sí? Y por último, otra persona que tampoco está exento y tiene que ir a la guerra, es una persona que estaba casada con una mujer, se divorció y se va a volver a casar con la misma mujer otra vez. La va a regresar a la primera. O sea, aunque se está casando ahorita, pero ya que era la misma mujer anterior,
no está exento, no está exento de ir a la guerra y tiene que ir a la guerra. Sigue diciendo la Mishnah, otros casos, Almanale, Kohen Gadol, Gerusha, Bejalotza, Kohen Eidos, Mamzeret, Unetinal, Israel, Bat Israel, Mamzeret, Unatin, lo haya Joser. Igualmente, una viuda que está casado con un Kohen Gadol, o una mujer que es Gerusha, divorciado, Jalutza, con un Kohen regular, o una mujer Mamzeret, Unetina, con un hombre Israel, o una Israel con un Mamzeret, Unatin, que todos estos casos, el compromiso, no que están casados, que están comprometidos, perdón. Una viuda con un Kohen Gadol, una Gerusha, Jalutza con un Kohen Eidos, Mamzeret, Unatin, Israel, todos estos casos que están comprometidos. En estos casos, aunque antes mencionamos que cuando está comprometido, en ese caso no está exento de ir a guerrear, no va a guerrear, ¿sí? Si no se mantiene ayudando pendiente al ejército, en estos casos que están comprometidos, y ya que el compromiso es un compromiso prohibido, en estos casos decimos que ¿qué? No están exentos y sí tienen que ir a la guerra. Sigue diciendo una Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, Afa boné bait al mejonó lo haya joser. Rabbi Yehuda viene y aumenta inclusive una persona que demuele su casa completamente y la vuelve a construir igualita como era antes, ¿sí? Pero una nueva construcción. O sea, aunque es nueva construcción, el hecho que son con las mismas medidas y la misma casa no es lo mismo que una casa nueva, que es nueva que nunca la tuvo. Aquí es diferente porque si la tuvo y hasta la reconstruyó otra vez con las mismas medidas. En este caso sí va a la guerra y no está exento de ir. Rabbi Eliezer Omer, Afa pone Bet Levenim, Basharon lo haya Joser. Rabbi Eliezer aumenta que inclusive una persona que construye una casa de ladrillos en el Sharon, ¿qué es el Sharon? El Sharon es la parte que hay entre Yafo y Ara Carmel, ¿sí? En el norte de Israel, el norte hacia el oeste, ¿sí? Toda esa parte, si lo construye con ladrillos, tampoco, aunque es una casa nueva construida, no está exento. ¿Por qué? Porque los ladrillos ahí se hacían de la misma tierra del Sharon. Y esa tierra era una tierra que no duraban bien los ladrillos. Entonces es como si fuese un hogar que en 7 años, en 3 años y medio se daña. Vamos a ver en la Gemara exactamente cuántos. Entonces es algo como provisional, es aray. Entonces no es tanta alegría, entonces no es necesario si la construiste. Aunque no la has inaugurado, no estás exento de ir a la guerra, sino sí tienes que ir a la guerra. Sigue diciendo la Mishnah. Hasta ahorita mencionamos casos que no están exentos y están obligados, los últimos, y los anteriores están exentos de ir a la guerra, pero no están exentos de salir, tienen que salir y después, cuando llegan a la frontera más adelante, regresan, pero no regresan a la casa a descansar, sino tienen que estar pendientes del ejército. A continuación la Mishnah viene y nos menciona unos casos de que están exentos completamente, o sea, que no hace falta ni que salgan de la casa, ni que ayuden al ejército, ni que nada. Elu she'en zazimi mekoma. Baná bait vejanajo, keren vejnatá keren vejilelo, hanoset arusato con ese tievimto. En el caso de una persona que construyó su casa y la inauguró, pero no ha estado un año entero. O sea, ya la inauguró, pero no ha estado un año entero. O plantó su viñedo, la redimió, y aún no ha podido tener provecho de sus frutas un año entero. O una persona que estaba comprometida con una mujer, se casó con la mujer, pero no ha estado con ella un año entero. O un hombre que ya hizo ibum con la yevamá, ya hizo ibum, no es shomelet yevamá, ya hizo ibum con yevamá, o sea, se casó y aún no ha pasado un año entero. En todos estos casos, ya que ya construyó la casa y ya la inauguró, ya que ya tiene el viñedo y ya lo inauguró, solo que no fue un año completo, ya que se casó con la mujer, pero no la ha tenido por un año completo, en todos estos casos, ¿está exento de qué? De vigilar salir, no es necesario ni que salga, se queda tranquilo en su casa, igualmente con la yevamá. En todos estos casos, ya que está dentro del primer año, ya lo inauguró, ya estuvo, le decimos que está exento completamente y no hace falta ni que salga. ¿Y dónde aprendemos estas 4 cosas? Dice la Gemara Sheneemar, Naki yihye lebeto shana echat vesimach et ishto asher lakach. Lebeto Sheneemar, ¿sí? Naki lebeto shana echat. ¿Sí? Leí la continuación del versículo, aunque no está escrito en la Mishnah. Repito otra vez. Sheneemar naki lebeto shanahat. Lebeto ze beto. Si beto es casa nueva, que cuando es casa, entonces ya la inauguró, tiene un año entero, shanahat. Yiye es ze karmó, su viñedo. Vesimachet ishto, zo ishto, su esposa. Asher lakach le había tievimto. Asher lakach se refiere a la yevamá, que en todos estos casos se tiene que encargar shanahat. ¿Sí? Shana Ajat tiene que estar completo con ellos. Pero obviamente todo esto es cuando ya la inauguró, ya se casó, ya empezó a redimir, ¿sí? Solo que no ha estado un año, ahí le decimos que tiene que estar un año completo. Sigue diciendo la Mishnah, en Maspikim Maimum Mazon, Vemetakenim Metadrajim. Como dijimos, estos casos no salen a
no es que salen y regresan, sino ni salen. Y adicionalmente, como mencionamos también, todos estos grupos, el último grupo de personas, no cuando están en la casa se quedan descansando y no tienen que encargarse de ir y regresar y traerles alimentos y agua al ejército y tampoco arreglar los caminos. Muy bien. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara lo siguiente: Tanu Rabbanan vediberu ashoterim yachol devarim shel atzmam כשהוא ויאספו השוטרים על דברים של עצמם אמור. המאני מקיים ודיברו השוטרים בדברי המשוח מלחמה כתוב מדבר. הכיצד? כהן מדבר ושוטר משמיע. La Gemara tiene una vareta que nos dice lo siguiente. El versículo que mencionamos en la Mishnah dice vediberu ashoterim, los oficiales hablaban. Y ellos son los que decían que quién es el hombre que se comprometió con una mujer y aún no se ha casado. ¿Quién es el hombre que construyó una casa y aún no la ha inaugurado? Todas estas personas regresen. ¿Sí? Estos son los que regresan, el primer grupo que mencionamos en la Mishnah. Dice la Gemara Mashma del Pasuk, que ¿quién es el que habla aquí? Los oficiales, otra vez escuchen, Vediberu Hashoterim, los oficiales, no el Kohen Meshuach Milchama. Pero dice la Gemara, pero no me cuadra, porque más adelante está escrito en la Torah, Veyasefu Hashoterim, y aumentaban los oficiales, lo cual significa que antes no eran ¿qué? Los oficiales, solo después eran los oficiales. Entonces no entiendo qué está pasando. Dice la Gemara, te voy a explicar. En verdad, esta parte que está escrito Vediberu Hashoterim no eran los oficiales solos. Era el Kohen Meshuach Milchama. Pero está escrito Vediberu Hashoterim. Está escrito oficiales. Dice, no. El Kohen Meshuach Milchama era el que lo decía. Y los oficiales repetían en voz alta para que se escuche. Y después, como está escrito Veyasefu Hashoterim, y aumentaban los oficiales solos. No repetían, sino solo ellos decían eso. O sea, que cuando está escrito aquí Vediberu Hashoterim, básicamente lo que lo decía era el Kohen Meshuach Milchama, y los oficiales solamente lo repetían lo que ya decía el Kohen Meshuach Milchama en voz alta. Y cuando está escrito después Veyasefu Hashoterim, eso es únicamente y solamente decían y decían en voz alta ¿quién? O sea, lo decían por primera vez y en voz alta únicamente ambos los oficiales. Y la Gemara trae que efectivamente así es, que lo vemos por una contradicción que hay entre tres baraitot. Está escrito lo siguiente: Tania Hada Kohen Medaber Veshoter Mashmia, Betania Idach Kohen Medaber Ve Kohen Mashmia, Betania Idach Shoter Medaber Veshoter Mashmia. Amara Vayeha Keitzad, Mi Venigash Vediberu Kohen Medaber Ve Kohen Mashmia, Mi Vediberu Ad Veyasefu Kohen Medaber Veshoter Mashmia, Mi Veyasefu Vailach Shoter Medaber Veshoter Mashmia. Dice la verdad, mira, hay tres baraitos que aparentemente son contradictorias. La primera dice que el Kohen hablaba y el oficial repetía en voz alta. La segunda baraita dice que el Cohen hablaba y el mismo Cohen repetía para que se escuche en voz alta. Y la tercera baraita dice, el oficial hablaba y el oficial repetía en voz alta. Dice, no entiendo. Aquí son tres cosas diferentes. Dice Abayé, no, son tres etapas diferentes. Hasta antes de Vediberu Hashoterim, era solo el Cohen hablaba y el Cohen repetía en voz alta. Desde Vediberu Hashoterim hasta Veyasefu Hashoterim, el Cohen hablaba y el oficial repetía en voz alta, que es lo que mencionamos antes. Después de Veyasefu Hashoterim, en Veyasefu Hashoterim en adelante, ahí es el oficial hablaba y el oficial repetía en voz alta. Entonces básicamente cuadra con lo que dijimos antes, que efectivamente cuando se quitó Vediberu Hashoterim es palabras del Kohen Meshuach Milchama y los oficiales repetían en voz alta, y cuando se quitó Veyasefu Hashoterim, ahí sí los oficiales decían y también repetían. Esa es la tercera parte. Sigue diciendo la Gemara, Mia Ish Bana Bait Hadash Vejule. Tanu Rabbanan. Vamos a enfocarnos ahorita en lo que mencionamos en la Mishnah, que la persona que construyó un hogar, construyó una casa y no la inauguró, regresa a su casa y no tiene que salir al ejército. ¿Sí? Y mencionamos en la Mishnah que esto aplica no nada más si la construyó, sino también si la construyó, si la compró, si la heredó, si la recibió como regalo. ¿Sí? Y no nada más en una casa regular, sino en una casa, que dijimos también, en una casa regular, sino también en una casa de un granero para la paja, o inclusive en un establo de ganado, inclusive una leñera, inclusive en un almacén de vino, aceite y trigo. Y la Gemara analiza y trae las fuentes para esto. ¿Cómo sabemos? Dice la Gemara, Tanu Rabbanan, Asher Baná, el ni el Asher Baná, la Kaj Viarash Vinitano de Mataná Minain. En la Torah está escrito Asher Baná, que construyó. ¿Cómo sabes que también aplica esto para cuando una persona lo compra, lo hereda y se lo regalan? Talmud Omar, Miha Ish Asher Baná. Está escrito en la Torah, Miha Ish. ¿Por qué está escrito la palabra Ish? Di directamente, Mi Asher Baná. ¿Por qué Ish? Para decirte cualquier persona que tiene una casa nueva, ya sea que la construyó, la compró, la heredó o se la regalaron. Dice la segundo, ¿por qué está escrito Miha Ish Asher Baná? Bait, casa. ¿Y qué es casa? Una casa regular. ¿Cómo sabemos? Bait, en el bait.
Minayin le rabot beta teben u beta bakar u beta etzim u beta otzarot. ¿Cómo sabemos que también en el caso de que construyó un granero para guardar la paja, un establo para ganado, una casa leñera, ¿sí? Un almacén de aceite, de vino, de trigo? ¿Cómo sabemos que eso también está exento la persona? ¿Una persona que construyó algo así también está exento? Dice la Gemara, Talmud Omar Asher Bana Mikol Makom. Está escrito en la Torah, Asher Bana Bait. Y no está escrito Asher Bait Bana. Asher Bana Bait. No Asher Bait Bana. Para enseñarte Asher Bana, ¿sí? Cualquier construcción que hizo. Cualquier construcción. Por eso también incluye no nada más una casa regular, sino también un granero, un establo, una leñera y un almacén de las diferentes cosas que mencionamos. Pregunta la Gemara, pero si es así, Yahol Shanimar Beafa pone Becharach Sadra Umir Peset. Talmud Omar Bait. Bait a Raúl le dirá, Afkola Raúl le dirá. Dice la, pero si es así, Asher Bana que construyó cualquier cosa, pues deberíamos de incluir que también la persona que construyó una puerta de entrada, o un pórtico, o una terraza, también construyó algo y debería estar exento. ¿Y qué mencionamos en la Mishnah? Que en estos casos no está exento, sino sí está obligado. Dice la hermana, no, al fin y al cabo está escrito en la Torah, Bait, casa. Algo de similar tiene que tener, un común denominador, una característica similar a la casa tiene que tener. De la misma manera que una casa regular es una casa apta para vivir, se puede vivir ahí, igualmente todo lo que tiene que construir o comprar o tener nuevo es una casa que es apta para vivir. Por lo tanto, lo que es leñera, lo que es el ganado, lo que es el establo, lo que es el granero, todas esas cosas, se puede vivir en esos lugares. Por lo tanto, entran dentro de esa ley y la persona efectivamente está exento de salir al ejército, de salir a la guerra. Pero lo que es un portón, lo que es un pórtico, lo que es una terraza, que no se puede vivir ahí, no se puede, no es apto para vivir, ya no entra dentro de esa exento y por lo tanto la persona está obligado a ir a la guerra. Así dice la Baraitá, primera opinión. Esa es la primera opinión, todo esto. Sin embargo, dice la Gemara Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Bait kemashmao. Dice Rabbi Eliezer ben Yaakov, viene y discute, no señor. Está escrito en la Torah, Bait es únicamente una casa regular. Y efectivamente una persona que compró una casa, un beta teven, una casa de un granero para la paja, o un establo de ganado, o una leñera, un almacén, no va a estar exento de la guerra, sino va a tener que ir a la guerra. O sea, Rabbi Eliezer ben Yaakov discute con la primera opinión de la Baraitá y discute también con la Mishnah, y dice claramente que únicamente en casa regular. Sigue diciendo la Gemara, la Baraitá, mejor dicho, Lo Hanach velo Hanajó, Prat le Gazlan. Ahorita escuchen bien eso. Está escrito en la Torah, Lo Hanajó, y no la inauguró. No está escrito que velo Hanaj, sino Hanajó, con O al final. Cuando está escrito velo Hanajó es Lo Hanaj Oto, a él. No la inauguró a ella, a él. Cuando está escrito a él, a ella, esa palabra oto es para excluirte un caso. ¿Qué caso te viene a excluir? Te viene a excluir, dice la Mishnah, el caso de una persona que robó una casa, aunque la robó y es nueva y lo que quieras. En este caso, ¿quiere estar exento de ir a la guerra? No, señor, está obligado. Aunque es nueva y todo lo que tú quieras y no la ha inaugurado, pero la robó. Por lo tanto, está obligado y no está exento. Este es el caso que está excluido de lo que está escrito en la Torah. Dice la Gemara, aparentemente, según esto, leima de lo que Rabbi Yossi Agilili, de ir Rabbi Yossi Agilili, Ha'amar, verraja levav, zea mitiareme averoche biado. Dice la Gemara, aparentemente, esta baraita no es como la opinión de Rabbi Yossi Agilili. Vamos a ver más adelante, en página 44a en la Mishnah, que Rabbi Yossi Agilili opina, cuando está escrito en la Torah, Mia ish hayare verraja levav, y el ech ve'achzor lebeto, sí, que básicamente que anunciaban quién es la persona suave de corazón que regrese a su casa. Explica Rabbi Yossi Agilili, hay diferentes explicaciones y opiniones qué significa raja levav, qué significa suave de corazón. Rabbi Yossi Agilili explica que se refiere a una persona que tiene temor por sus pecados cometidos. O sea, básicamente una persona que pecó, ¿sí? Y por ende tiene miedo que caiga en la guerra, ¿sí? Esa persona tiene que volver a la guerra, porque tiene que volver a su casa y no estar en la guerra. ¿Por qué? Porque puede ser que suavice y enfríe al resto de los soldados. Dice la Gemara, vemos, o sea, según Rabbi Yossi Agilili, vemos que una persona que es un pecador, que pecó, no tiene que ser partícipe de qué,
de la guerra, porque tenemos miedo que enfríe al resto de las personas, porque él tiene miedo por el pecado que él cometió y va a enfriar al resto de las personas. Dice la Gemara, según Rabbi Yossi Glili, entonces, el gazlán, una persona que robó una casa, ¿sí?, que es un pecador, va a estar exento de ir a la guerra. Y nosotros que dijimos antes, no, pratle gazlán, que excluimos al gazlán, que el gazlán no está exento, sino está obligado. Dice la Gemara, aparentemente la baraita no es como Rabbi Yossi Glili. Sin embargo, dice la Gemara, no señora, filutema Rabbi Yossi Glili. Que gon de abad teshuva viavdame. Dice la Gemara, no puede ser que nuestra baraita va como Rabbi Yossi Glili. Y estábamos hablando en un caso en la baraita que aunque la persona robó la casa, ya pagó por la casa. Hizo teshuva y pagó por la casa, dio dinero. Por lo tanto, en este caso ya no pecó más. Ya hizo teshuva, ya regresó el dinero. Entonces, según Rabbi Yossi Glili, sí podría ir a la guerra. Por eso nos viene la baraita, nos enseña que también según Rabbi Yossi Glili, que en este caso sí puede ir a la guerra. En este caso va a estar excluido en este caso, sí podría ir a la guerra. Sí podría ir a la guerra y tiene que ir a la guerra. No viene a decir, pero por otro lado tiene una casa nueva. Si hubiésemos pensado que está exento. Nos enseña la baraita, no. Este caso que es una casa nueva de un ladrón, está obligado y no tiene este ptur de ir, esta excepción. Entonces repito otra vez. Preguntamos que aparentemente tú me dijiste que el gazlán está excluido y no está exento, sino está obligado a ir a la guerra. Aparentemente no es como Rabbi Yossi Glili, porque Rabbi Yossi Glili dice que una persona que tiene un pecado está exento de ir a la guerra. ¿Por qué? Porque puede ser que enfríe a las demás personas, porque tiene miedo de sus cosas, de sus pecados, por sus pecados y va a enfriar a los demás. Entonces, como Rabbi Yossi Glili, el gazlán sí está exento. Y no antes nosotros dijimos antes que está excluido y no está exento, sino está obligado. Responde la Gemara, aquí estamos hablando en la baraita, en un caso que es una persona que robó una casa, pero ya hizo teshuva y pagó por la casa. Entonces, según Rabbi Yossi Glili, ya no hay más pecado. Entonces, debería, según Rabbi Yossi Glili, sí está obligado a ir allá. Entonces, sí cuadra con lo que dijimos antes, también según Rabbi Yossi Glili, que efectivamente el gazlán no está excluido sí está excluido del ptur que dice la Torá, que una persona que tiene una casa nueva está exento. El gazlán, aunque la pagó, hizo teshuva y todo, y tiene una casa nueva, decimos que está excluido de ese ptur y decimos que efectivamente sí está obligado a ir. Y nuevamente cuadra con la opinión de Rabbi Yossi Glili. ¿Por qué? Porque en este caso ya no estamos hablando de un caso que ya no tiene pecado. ¿Por qué? Porque ya pagó por la casa. Pregunta la Gemara, Yahi, a ver lo que hacer. Si es así que ya pagó por la casa y hizo teshuva ya pagó por la casa, pues es una persona que ya compró la casa. Es como si fuese una persona que compró una casa. Aquí nosotros dijimos en la Mishnah que una persona que compró la casa sí está exento de ir a la guerra, no tiene que ir a la guerra. Dice además, que van de medicar a Betorat Gezelata Leadelo, es diferente, ya que esta persona, aunque pagó y es como si fuese que la compró ahorita, pero cuando la agarró, no la agarró de manera permitida, sino la agarró como robando. Y por lo tanto, no es como un comprador completamente, decimos que efectivamente no está exento de ir a la guerra, sino está obligado. Y como mencionamos, cuadra con la opinión de Rabbi Yossi Glili, porque aquí ya no hay más pecado, porque ya hizo teshuva. Sigue diciendo la Gemara, Umia Isha Shenata Keren Vejule, la segunda persona que mencionamos en la Mishnah, que está exento de ir a la guerra, o mejor dicho, que sale y después regresa, ¿sí? ¿Quién es? La persona que plantó un viñedo y aún no ha redimido dicho viñedo, ¿sí? No ha llegado al cuarto año, Neta Rebai, ¿sí? 3 años de Orla, el cuarto como explicamos, no ha redimido para ir a comer las frutas, ¿en dónde? En Jerusalén. Dice la Gemara lo siguiente, la Gemara trae una varita, porque nosotros dijimos en la Mishnah que esto no nada más aplica cuando plantó, que en la Torah está escrito Natá, ¿qué es? Plantó, pero en la Mishnah dijo no nada más cuando plantó, sino también si lo compró, también si lo heredó, también si lo recibió como regalo, y todas estas cosas, y no nada más en viñedos, sino también en un árbol frutal regular. En todo esto aplica esta regla. ¿Dónde aprendemos eso? En la Torah está escrito viñedos, está escrito plantó únicamente. Dice la Emarata Rabban Asher Nata en liela Nata la kaj veyarash venital no me matana minain. Talmundo marumija ish Asher Nata. Está escrito en la Baraita que aparentemente en la Torah vemos Asher Nata que plantó. ¿Cómo sabemos que una persona que compró, heredó, le regalaron un viñedo, cómo sabemos que estos también están exentos si no lo han todavía redimido? ¿Cómo sabemos que están exentos de ir a la guerra? Dicen porque en la Torah está escrito umija ish Asher Nata. Torah hubiese podido decir que Umia Shernatá, porque dice Aish, la persona, más o cualquier persona que recibe algo nuevo, ya sea plantado, ya sea comprado, ya sea heredado, o ya sea que se lo regalaron.
Sigue analizando la baraita. Kerem, en li en la kerem, minayin le rabot, hamishai la nemahal, valfilu misharminim, talmudu manasher nata. Dice la Gemara, perfecto, pero en la Torah vemos nada más kerem, un viñedo. ¿Cómo sabemos que aplica también para cualquier tipo de árbol frutal? Si hay cinco árboles frutales suficiente, inclusive que cada uno de ellos es de diferente especie. ¿Cómo sabemos? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque en la Torah está escrito, no está escrito Asher Kerem Nata, sino está escrito Asher Nata Kerem, que plantó Kerem. O sea, más que plantó cualquier cosa y Kerem separado. No está escrito Asher Kerem Nata, sino Asher Nata Kerem, y aprendemos con coma. Asher Nata, coma, Kerem. Cualquier tipo de plantación, no nada más viñedo, sino viñedo, árbol frutal. Dicen, si vas a meter cualquier tipo de plantación, el mundo mar Kerem. Dice la Gemara, pero si es así, deberíamos de aumentar también cuando la persona planta ¿qué? Menos de 5 árboles frutales, cualquier tipo de plantación, e inclusive que no sean frutales, porque es cualquier tipo de plantación. Dice la Gemara, al fin y al cabo está escrito en la Torah, Kerem. ¿Qué es Kerem? Viñedo. Para decirte que tiene que ser similar al viñedo. ¿Qué? De la misma manera que el viñedo salen frutas, son árboles frutales, igualmente cualquier otra plantación que sea ¿qué? Árboles frutales. Si no son frutales, no sirve. Esto es la primera opinión. Y es similar, equivalente, mejor dicho, a la de nuestra Mishnah. Sin embargo, aquí también Rabbi Eliezer ben Yaakov discute, dice Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Kerem ke mashmao. Cuando está escrito en la Torah, Kerem es únicamente viñedo, para decirte que la única persona que está exento de salir a la guerra es una persona que plantó un viñedo y no ha redimido el viñedo. Pero si es cualquier otro tipo de árbol, inclusive frutal, que no es Kerem, que no es viñedo, va a estar la persona que obligada, no está exento de ir a la guerra y va a estar obligada a ir a la guerra. Sigue siendo la baraita, lo gilel ve lo gilelo, prat le mavriju le marqui. Ahorita escuchen bien lo que la baraita viene y dice. La baraita viene y nos dice lo siguiente. En la Torah, en vez de decir lo gilel, está escrito lo gilelo. Lo gilelo es lo gilel oto, como dijimos antes también, respecto a lo hanaj, lo hanajó. De todas maneras, lo gilel es no lo ha redimido aún, ¿sí? Pero lo gilelo es no lo ha redimido a él aún. Y cuando está escrito la palabra a él, oto, es para excluirte un caso. ¿Qué caso te viene a excluir aquí? Dice la Gemara, dice la baraita, para decirte que si una persona no plantó un viñedo, no plantó un árbol de fruta, sino pone un nuevo árbol, lo cambia de lugar, o injerta, ¿sí? Un viñedo o un árbol, un frutal o lo que sea, en todos estos casos decimos que ¿qué? Que la persona está excluido de esta extensión, ¿sí? O sea que lo exento es únicamente cuando lo plantas o lo compras o lo recibes de herencia, como dijimos antes, pero el árbol completo. Pero si lo pones algo nuevo, o sea, no algo nuevo, algo que ya estaba plantado, pero lo pones en un nuevo lugar, mabrij, o lo injertas, haces un injerto, en este caso se excluye de esta extensión y decimos que ¿qué? Que efectivamente no está exento, sino está obligado a ir a la guerra. Y la Gemara obviamente pregunta de inmediato, que en la Mishnah nosotros vimos que lo contrario. Vean antran, ejada notea, vejada mabrij, vejada marquib. Dice la Gemara, no me cuadra, porque en la Mishnah nosotros vimos que esto aplica ya sea para una persona que plantó, ya sea una persona que colocó, que lo pone, ¿sí? O una persona que lo injertó. En todos estos casos decimos que si no ha redimido sus frutas aún, está exento de ir a la guerra. O sea, que no está excluido estos casos de la extensión, sino está incluido y sí está exento y no tiene que ir a la guerra. Contradicción entre la baraita y la Mishnah. En la baraita está escrito que nada más si plantaste, pero no si lo pones o si lo injertas. Y en la Mishnah está escrito que inclusive si lo pones y lo injertas, también decimos que ¿qué? Que está exento. Contradicción. Viene Rav Hasda, mejor dicho, Rabbi Zera, en nombre de Rav Hasda, y nos dice lo siguiente. Amar Rabbi Zera, amar Rav Hasda, lo kashia. Kan be'arkavat isur, kan be'arkavat eter. Hay una diferencia muy grande. Uno, la baraita que te dice que no está incluido en esta extensión, por ejemplo, el injerto, ¿sí? Es cuando es un injerto prohibido. Cuando injertas una especie agarras una rama de una especie, de un árbol, y lo pones dentro de otro árbol de otra especie. Está prohibido. Asur, kilaim. Eso está prohibido. Está prohibido, no estás dentro de la extensión, no estás incluido. Si no estás obligado a ir a la guerra. Sin embargo, la Mishnah que dice que está incluido en la extensión, está exento de ir a la guerra, es cuando es un injerto permitido. Así responde ¿quién? Rabbi Zera en nombre de Rav Hasda. Muy buena respuesta.
Y la Gemara analiza, según esta respuesta, y nos dice lo siguiente: Hay arkavate terejidami. Y le mayalda bealda, teipukle de me mishum yalda rishona. Ela, yalda beskena, ve'amar rabiaba o yalda shesivja beskena, batra yalda beskena, ve'en badinorla. La Gemara viene y pregunta: a ver, algo aquí no me cuadra. Tú me acabas de decir que nuestra Mishnah está hablando de un injerto permitido. ¿Qué es un injerto permitido? Que una persona agarró una rama de manzanas y la colocó dentro de un árbol de manzanas, de la misma especie. Perfecto. Y tú me dices que el hecho, ¿cuál es el hidush del injerto? Que aunque el injerto es una rama de un árbol diferente y lo está poniendo en un árbol nuevo, que ese árbol está bien, ya lo redimiste, debería ser así, que ya no hay problema con el tema por ese árbol en sí, no hay problema de orla y neta reba, y por ese árbol en sí debería estar obligado, pero el hecho que existe el injerto te exenta. ¿Sí? Así, eso es lo que está escrito aquí en la Mishnah. Min beminó, injerto permitido, pero ¿qué es lo que te quiere enseñar? Que aunque por el árbol que está abajo deberías de ir a la guerra, ¿sí? Por el injerto estás exento. Eso es lo que significa injerto, pues si no, no es injerto, es por el árbol. ¿Sí? ¿Y sabes cuál es el caso? Si tú me dices que tú injertas un árbol joven, una rama joven en un árbol joven, o sea que ambos no ha pasado el cuarto año, pues ¿para qué necesitas decirme que está exento de ir a la guerra por el injerto? Está exento de ir a la guerra ¿por qué? Por el árbol de abajo. Está exento, no, ambos son jóvenes. Tenemos que decir entonces aparentemente que el caso es cuando estás colocando un injerto de una rama joven, ¿sí? Que aún no ha llegado al cuarto año, no, todavía no se ha redimido, y lo estás poniendo dentro de un árbol que es viejo, o sea que ya pasó los 4 años, que por el árbol mismo hubiésemos dicho que la persona tiene que ir a la guerra, porque ya pasó el cuarto año, pero como estás agarrando una rama de un árbol, de una rama que no ha llegado al cuarto año, lo estás injertando ahí, es suficiente para que la persona se exente de ir a la guerra. Pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque Rabbi Abau me dice que en este caso, si tú agarras una rama joven, o sea, cuando digo joven me refiero que no ha pasado los 4 años, la orla y todo. Cuando digo vieja, me refiero que ya pasaron los 4 años. Si tú agarras una rama joven y lo pones en un árbol viejo, sí, Rabbi Abau dice que ya que la rama es una cantidad mínima en relación al árbol, se anula en todo el árbol. Y de la misma manera que todo el árbol es viejo y está exento ya de orla y de neta de reba y todas esas cosas, también la rama nueva que estás colocando, aunque es joven, está exenta. ¿Sí? Entonces, si no hay orla y no hay neta de reba, pues no hay lo que redimir. Si no hay lo que redimir, no está exenta la persona. Entonces dice la hermana, no entiendo cuál es el caso. En la Mishnah está escrito que un injerto, una persona que agarra una rama y la coloca ahí, y si no lo ha redimido, incluye eso que está exento. Dice, ¿cuál es el caso? Si es una rama joven con un árbol joven, pues no necesita llegar al injerto. Por el árbol ya está exenta la persona ir a la guerra. Así que vas a decir, no, que el árbol es viejo. Si el árbol es viejo, pues Biabao ya nos enseña que si tú coloques una rama joven, un árbol viejo, se anula esa rama en el árbol y está exento de orla, exento de todo. Entonces, si no hay que redimir, pues no aplica nada. Todo el concepto es que no has redimido aún, por eso estás exento. Pero aquí no es que no has redimido aún, estás exento. Entonces, ¿cuál es el caso en la Mishnah? Pregunta la Gemara. Viene Rabbi Irmiyá y nos dice lo siguiente: Amar Rabbi Irmiyá, leolam yalda beyalda, uke gondenatale achkamaita lesiyagu lekorot, detnan hanotea lesiyagu lekorot, patur mina orla. Viene Rabbi Irmiyá y nos dice no. En verdad estamos hablando cuando se agarró una rama joven y se injertó dentro de un árbol joven también. Pero preguntamos que entonces ¿para qué necesitas llegar por el injerto, por la rama? Por el árbol ya es suficiente, porque el árbol también es joven y está exento la persona por el árbol, no tiene que llegar al injerto. Dice la Gemara, no estamos hablando cuando el árbol fue plantado no para sacar frutos, sino para usarlo como una frontera, como una barda, ¿sí? ¿Cómo se dice? Como una barda como una pared de un campo, ¿sí? Que en este caso, cuando el árbol es así, no aplica, ¿sí? La regla de orla y neta rebay, porque la regla de orla y neta rebay es cuando lo plantas para comer. Y aquí era que lo plantaste ¿para qué? Para proteger como pared, entonces está exento de orla, en este caso, entonces debería estar la persona que obligada a ir a la guerra, solo por el injerto, por la rama, que es así la plantaste originalmente ¿para qué? Para comer, por eso decimos que la persona está obligada. Y efectivamente está escrito en la Mishnah, en Masejet Orla, que si plantaste no para comer, sino para usarlo como pared, efectivamente está exento. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? Que si ambas son jóvenes, pues ¿para qué necesitas llegar al injerto? Por el mismo árbol ya tiene la aplicación de redimir, ya aplica redimir, por eso debería estar exento. Y dice, no, aquí no hay redimir. ¿Por qué? Porque el árbol mismo fue plantado para pared. Por lo tanto, únicamente y solamente por el injerto la persona va a estar exento de ir a la guerra. Sin embargo, pregunta la Gemara sobre esto, no me cuadra. Umaishnai al dabes que de batla. Umaishnai al dabi al de lo batla. Pregunta la Gemara, no entiendo.
Me dijiste antes que si planta una rama joven en un árbol viejo, ¿sí? Que ya no hay orla y no hay neta rebay, el hecho que el árbol es principal y la rama es algo pequeño se anula en relación a lo que hay en el árbol. Pues aquí también. Si el árbol aquí lo plantaste como pared, ¿sí? Y por lo tanto está exento de orla y exento de neta rebay, pues entonces también la rama que colocas allá debería de que anularse y estar exento de esas cosas. Entonces vuelve la pregunta, aparentemente, como tú me dices, aquí está hablando en un caso que el árbol de abajo es joven, pero lo plantaste como pared y por estar exento de orla y neta rebay y la rama está obligada. No, si la rama la metiste ahí, pues se anula. También se debería anular. Dice el hermano, aquí es muy diferente y aquí no se anula. ¿Por qué? Lav bat mehaderhi. Bat mehadarhi. De ameikara le pere kaima. Dicen, es muy diferente. El caso anterior, cuando el árbol es viejo, no existe la posibilidad de que haya orla sobre ese árbol, porque ya es viejo, ya pasó los 3 años, ya pasó neta rebay, ya pasó todo, no hay lo que redimir. No existe, y ya que no existe, por eso anula a cualquier rama que pongas allá, cualquier injerto. Y por eso no sirve esta explicación. Pero aquí en este caso, que el árbol es nuevo, solo que lo pusiste como pared, y por eso está exento de orla y de neta rebay, pero ya que es nuevo, todavía está joven, si tú ahorita decides, quiero comerlo, quiero usar las frutas, ¿qué va a pasar? Si va a aplicar orla, si va a aplicar neta rebay, en este caso, ya que es posible, hay que hay potencial de que este árbol aplique neta rebay, orla y todo, por lo tanto no puede anular la rama de que no tenga orla. O sea, aunque ahorita el árbol no tiene orla y neta rebay, ¿por qué? Porque lo estás plantando como pared, pero el hecho que tú puedes decidir en la cabeza y decir, quiero que se vuelva ahorita frutal y usarlo para frutas, y va a tener la posibilidad de ser orla y neta rebay, por lo tanto no puede anular la obligación de la rama que tenga orla y neta rebay. Así responde la Gemara. Y la Gemara, efectivamente, explica un poquito más y dice: Mide de ave alume elehem de tran, alume elehem hayavim borla. Como está escrito en la Mishnah Masejet Orla, ¿qué pasa si una persona quiere tener provecho de un árbol frutal que creció solo, no fue plantado especial? ¿Sí? ¿Tiene que cuidar orla o no? Tiene que cuidar orla. O sea, aquí también, si una persona decide que ahorita es para comer, aunque al principio se plantó solo, lo plantaste para pared, tiene la regla de orla, y por lo tanto, ya que puede tener la regla de orla, si tiene potencial de volverse de regla de orla y redimir y neta rebay, por lo tanto no anula la orla de la rama que la persona injertó, y esa es la diferencia. Sigue diciendo la Gemara: Velukma bekerem sheshne shutafim dehai adar adide, vaya adar adide. Pregunta la Gemara, no entiendo, ¿por qué tanto te complicas? ¿Qué es lo que estamos nosotros buscando? El caso del injerto, que lo colocas en un árbol, que por el árbol no debería estar exento la persona de salir a la guerra, y está exento solo por el injerto, ese es el caso. Por eso tenemos que llegar que por el árbol no hay obligación. El caso final que dijimos es que no hay obligación por el árbol. Mejor dicho, no está exento por el árbol, ¿por qué? Porque es un árbol de pared, pero el injerto es para frutal y por lo tanto sí está exento por el injerto. Está exento de salir a la guerra por el injerto. ¿Por qué te complican tanto? Dice la Gemara. Di un caso más sencillo. Cuando el árbol es joven, ¿sí? O sea, tiene orla, tiene todo, y le pertenece a Reubén, y el injerto es joven, y le pertenece ¿a quién? A Shimón. Entonces, efectivamente, Reubén está exento por el árbol, pero el injerto ¿a quién pertenece? A Shimón. Entonces, queremos saber por qué Shimón está exento. Tú me dices, ¿el que está exento por el árbol? No, Shimón no puede estar exento por el árbol porque no le pertenece a él, le pertenece a Reubén. Entonces, Reubén está exento por el árbol. Pero Shimón, ¿por qué va a estar exento? Por el injerto. Muy sencillo, esa es la explicación. Ese va a ser el hidush, que la persona está la persona está exenta por el injerto. ¿Cuál es el caso? Cuando el árbol pertenece a una persona y el injerto pertenece a otra persona, para decirnos que los dos están exentos. ¿Por qué no decimos esa explicación sencilla? Ahora, ¿qué queremos buscar? Otra vez, repito, ¿qué queremos buscar nosotros? Está aquí en la Mishnah, que está incluido en este tema, una persona que tiene un injerto, ¿sí? O sea, cuando está exento por el injerto y no por el árbol. Pero siempre hay árbol, pregunta la Gemara. No, cuando el árbol es de pared, entonces por el árbol no va a estar exento y es por el injerto. No me tienes que decir eso, dime algo más sencillo. Injerto que pertenece a Shimón y el árbol pertenece a Reubén. O sea, Reubén está exento por el árbol y Shimón está exento por el injerto, muy sencillo. El hecho que no respondimos tan sencillo así, dice la Gemara, Marra Papazot Omeret, Kerem shel shne shutafim en hozrim alav merjea milchama. De aquí vemos que aparentemente, cuando hay un terreno, ¿sí? Un viñedo que pertenece a dos socios, a dos personas, no incluye dentro de esta extensión y la persona no está exenta de ir a la guerra si no está obligado de ir. Todo lo que decimos que la persona está exenta cuando lo compró, cuando lo recibió, cuando lo heredó, lo que sea, es cuando es el dueño uno solo. Cuando son dos, no están exentos. Y por eso no podíamos decir esta opción, porque aquí son dos. Un árbol con un injerto son dos. Por eso no podemos decir esto.
Pregunta la Gemara, pero no me cuadra. ¿Cuál es la diferencia del siguiente caso? ¿Qué pasa si hay 5 hermanos, si escuchen bien esto, que salieron a la guerra y uno de ellos estaba casado y no tenía hijos y se murió en la guerra? ¿Qué pasa? La viuda tiene que hacer ibum o jalitzá con uno de ellos, al mayor, del mayor al menor, con uno de los 4 que quedan. La halajá es que todos regresan. ¿Por qué? Por una sola mujer. O sea, que significa que básicamente estos 4 son como estilo sociedad de una mujer y todos se exentan de la guerra. Entonces aquí también, cuando hay un campo, un árbol, un viñedo de 2 socios, si 2 socios en un solo viñedo, debería ser que también están exentos. Se pregunta la Gemara, ¿por qué cuando hay sociedad, 2 socios, 3 socios, más de una persona en un viñedo, tú me dices que la persona no está exenta de ir a la guerra y está obligada? Y cuando hay 4 hombres, dependiendo de una mujer, tú me dices que sí están, repito otra vez, ¿por qué tú me dices que cuando hay 2 socios, más de una persona, 2 socios, 3 socios en un viñedo, no está exento si no están obligadas? Y cuando hay 4 hombres pendientes con una mujer, que es un estilo de sociedad, 4 hombres socios, es un estilo de sociedad con una mujer, todos están exentos. ¿Cuál es la diferencia? Que en uno todos están exentos y en uno, cuando hay más de uno, no están exentos. En lo que es viñedo, si hay más de uno, decimos que no están exentos y no están obligados. Y en matrimonios con Yevamá, si hay más de uno, aunque haya más de uno, 1, 2, 3 y 4, también como el ejemplo que dimos, también están exentos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Dice la Gemara, tam kol had vechad karina beishto, haja kol had vechad lo karinan bekarmo. Dice la Gemara, una diferencia gigante. En el caso de 4 hombres con una Yevamá, con una Shomeret Yavam, cada uno de ellos tiene la posibilidad de hacer ibum y que esa mujer sea su esposo 100%. ¿Sí? Después deciden entre ellos quién va a ser ibum y se casa con esa mujer. O sea, cada uno tiene el potencial de decir, ella va a ser mi esposa. Por eso decimos que cada uno de ellos está exento y todos vuelven, todos regresan de la guerra. Sin embargo, cuando hay 2 socios en un terreno, no existe la posibilidad que cada uno de ellos venga y diga, esto es mi terreno, este es mi viñedo, este es mi árbol. No es tu árbol, es de los 2. Si ya que no hay posibilidad, por eso en este caso decimos que si hay más de uno, si hay 2, 3, 4 socios, efectivamente están exentos, no están exentos de ir a la guerra, sino están obligados. Muy bien. Ahorita la Gemara viene y nos trae, nosotros antes dijimos una opción, ¿sí? ¿Cuál es el caso de nuestra Mishnah cuando es un injerto permitido? Por ejemplo, ¿cuándo es? Un segundito. Explicamos que nuestra Mishnah está hablando en un caso de un injerto permitido. Pero ¿cuál es el caso que por el injerto va a estar la persona exenta de ir? Dijimos que es cuando el árbol fue plantado como pared, ¿sí? La Gemara ahorita da otra opción y dice lo siguiente. Rav Nachman bar Yitzchak amar bemabrich ilan beyarak vehaitana hu de Tania mabrich ilan beyarak Rabbi Shimon ben Gamliel matir mishon biuda ben gamda ish kefarako bajajamim o serim. Dice la Gemara, podemos decir que está dando en un caso, ¿sí? Que una persona agarró una rama de un árbol frutal y la injertó dentro de un arbolito chiquito de verduras, ¿sí? Y vamos con la opinión de Rabbi Shimon ben Gamliel, que dice en nombre de Rabbi Yehuda ben Gamda, Ish Kefarako, de que en este caso no hay problema de injerto, no hay problema de kilaim. Jajamín prohíbe, pero podemos decir según Rabbi Shimon ben Gamliel que el caso aquí es cuando agarró una rama de un árbol frutal y la colocó dentro de un arbolito de verduras, de que en este caso no hay no hay prohibición de injerto. Y por lo mismo, y como no hay prohibición de injerto, no hay prohibición por la prohibición de Kilaim, porque es según la opinión de Rabbi Shimon, y podemos entender perfectamente por qué está exento únicamente por el injerto y no por el árbol, porque aquí el arbolito que es verdura, y la verdura no aplica din orla, no aplica neta reba. Entonces, ¿por qué la persona aquí va a estar exento? Únicamente y solamente por la rama. Así nos dice la Nachman bar Yitzchak. Sigue diciendo la Gemara, Kiata Ravdimi amar Rabbi Yohanan Hamani Rabbi Eliezer ben Yaakov lo amar Rabbi Eliezer ben Yaakov hatam kerem kemashmao hahanami nata kemashmao note ain mabrijo malkiblo. La Gemara a continuación viene y vuelve la pregunta original que mencionamos, que en la Mishnah está escrito que no nada más si plantaste, en nuestra Mishnah está escrito que no nada más si plantaste, sino también si colocaste o injertaste un árbol, la persona, el dueño, va a estar exento de ir a la
guerra. Y en la baraitá, contradicción, está escrito que únicamente si implantaste, pero si colocaste o injertaste, va a estar obligado. Está obligado, no está exento y está obligado. Contradicción, vimos una respuesta. La Gemara viene a otra respuesta que es de Rav Dimi. Rav Dimi, cuando vino a Eretz Israel a Babel, dijo que efectivamente eso es un mahloket, no es contradicción porque es una discusión. La baraitá, nuestra misión es una opinión y la baraitá es otra opinión que es la opinión de quién, de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Vimos antes la opinión de Rabbi Eliezer ben Yaakov que él dice que cuando está escrito en la Torah viñedo, se refiere a únicamente viñedo. No puede ser un árbol frutal, únicamente viñedo. Igualmente, según esta misma opinión de Rabbi Eliezer ben Yaakov, que vamos literal según lo que está escrito en la Torah, quieren viñedo únicamente, pues aquí también cuando está escrito en la Torah, natá es únicamente planta, plantó y no nada más. Únicamente y nada más cuando plantó y no cuando injertó. Y esa es la baraita. Sigue diciendo la Gemara, ya que mencionamos lo que dijo Rav Dimi, nombre de Rabbi Yohanan, la Gemara trae otras cosas. Kiata Rav Dimi amar Rabbi Yohanan mishon Rabbi Eliezer ben Yaakov. Yalda pejuta mitefach hayebet beolá kol shenotea de mithazia kebachata. Cuando Rav Dimi vino a Eretz Israel a Babel, dijo en nombre de Rabbi Yohanan, en nombre de Rabbi Eliezer ben Yaakov, que una planta que está joven, ¿qué significa joven? Que no ha pasado todavía, ¿qué? 3 años, Orlán, Eta Rabai, ¿sí? Que está joven y menos de un tefaj, ¿sí? Menos de un tefaj, o sea, no crece, es menos de un tefaj, chiquitita. Dice la Gemara, normalmente Orlá son ¿cuánto? 3 años. Aquí está mi de Rabbanán, obligación de que sea Orlá toda la vida. ¿Por qué? Porque como es chiquitita, la gente va a pensar que también cuando tiene 10 años, que todavía está dentro de los primeros años. Por lo tanto, para que no haya esta confusión y la gente no se confunde, decimos que siempre en este caso va a estar prohibido. Sin embargo, la Gemara limita y dice, vean, le dicen, pero eso es únicamente cuando hay 2 plantaciones de viñedo, por ejemplo, 2 por 2 y una saliendo, algo chiquito. Pero cuando es un viñedo completo que es bajito, en este caso ya pasaron los 3 años, todo el mundo sabe que como es grande, como es algo grande, hace mucha bulla y todo el mundo sabe que efectivamente ya pasaron los 3 años y en ese caso va a estar permitido. Sigue diciendo la Gemara, Kiata Rav Dimi amar Rabbi Yohanan mishon Rabbi Eliezer ben Yaakov met tofes arba amot lekriyat shema dichtiv loeg larash jeref oseu. Como sabemos, una persona que va a enterrar a una persona, un muerto, o va al cementerio, no puede hacer mitzvot delante de él, no puede colocarse los tzitzit para afuera, no puede hacer el Shema en voz alta, porque cuando una persona lee el Shema está cometiendo una mitzvah, como está escrito en la Torah, loeg larash jeref oseu, una persona que le hace una mitzvah enfrente del muerto, no es bonito, es como si fuese que está burlando de él, yo la puedo hacer, tú no la puedes hacer, él está muerto, no la puede hacer, es como si fuese que está burlando, por lo tanto una persona no puede hacerlo. Dice la Gemara, ¿a qué tan lejos de una tumba, de una lápida puedes hacer una mitzvah? Dice la Gemara, 4 amot, que son más o menos 2 metros, cada más medio metro. Entonces, Kriyat Shema puedes leerlo 4 amot lejos de la tumba. Si estás dentro de la tumba, no se puede, dentro de 4 amot de la tumba, no se puede leer Kriyat Shema por la prohibición de Loeg Larash Jeref Oseo. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabbi Yitzchak Rabbi Yohanan mishon Rabbi Eliezer ben Yaakov, Hurakta Hagedela ben Haachim, Asural Nasel Achim de Mithazia, Ki Achatayu, Veloi, Kala Itlele Milta. Dice Rabbi Yitzchak en nombre de Rabbi Yohanan, en nombre de Rabbi Eliezer ben Yaakov, una hijastra, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ponerle nombres para que entendamos bien el caso. Reubén se casó con Lea y Lea ya tuvo un matrimonio previo, que ese matrimonio previo tuvo una hija llamada Sara, ¿sí? Y este Reubén tiene hijos también, ¿sí? De otro matrimonio previo. Y tiene un hijo, por ejemplo, que se llama Shimón. Y Shimón ahorita se quiere casar con Sara. ¿Podría o no podría? Aparentemente sí, porque Sara es de otro matrimonio, no es ni medio hermano ni hermano completo, es literal, no hay sangre mezclada en absoluto. Sara es la hija de su esposa de un matrimonio previo y Shimón es el hijo de Reubén, del esposo de un matrimonio previo. Se pueden casar, midoraita se pueden casar. Sin embargo, Rabbi Yitzchak, que no Rabbi Yohanan, Rabbi Eliezer ben Yaakov dijeron de que una hijastra no se puede casar con los hermanastros, aunque no tengan nada de sangre entre ellos, de relación. ¿Por qué? Porque la gente no sabe, no se pueden casar midrabanan porque la gente no sabe, ¿sí? Que efectivamente no son hermanos reales. La gente puede pensar que sí, van a pensar que se puede estar permitido. Para que no haya esa confusión, dijimos, ¿sabes qué? Para que no haya esa confusión decimos que está prohibido. Y aclaro un poquito más. Obviamente, en la Torah está escrito que un hombre no se puede casar con su hermana. O sea, aquí uno hubiese pensado de que está permitido porque no es su hermana, en este caso. Pero midrabanan, para que no haya confusión, está prohibido. Sin embargo, la Gemara viene y dice, no señor, en este caso está permitido. ¿Por qué? Porque la gente sabe
que esta hijastra no tiene ninguna relación de sangre con estos hijos. Y por lo tanto, Shimon se puede casar con Sara porque todo el mundo sabe que Sara es hija de esta esposa del matrimonio previo y Shimon es hija del esposo del matrimonio previo, entonces no tiene ninguna relación en absoluto y por lo tanto está permitido. ¿Por qué? ¿Cuál es tu problema? ¿Que hay sospecha que la gente va a pensar que está permitido? No, todo el mundo sabe que la prohibición es únicamente cuando son hermanos de sangre y no cuando son hermanastros, nada que ver de diferentes matrimonios. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabbi Yitzchak, Amar Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov, Leket shichecha upea she'asam bagoren hukveu lema'aser. Dice Rabbi Yitzchak, en nombre de Rabbi Yohanan, en nombre de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Leket shichecha y pea. ¿Qué es Leket shichecha y pea? Leket shichecha y pea son cosas que se le regalan al pobre. Una persona que tiene un campo y está cosechando, se le deja una esquina cuando está colectando. Si se le cayó algo, se deja ahí para que el pobre lo agarre. Son matnotanim, son regalos que se le dan al pobre. El Leket shichecha y pea normalmente están exentos de maaser, del diezmo, ¿sí? Sin embargo, dice Rabbi Yitzchak, Rabbi Yohanan, Rabbi Eliezer ben Yaakov, si el pobre recibió y lo hizo como un montículo, que normalmente cuando una persona cosecha y hace un montículo, ahí es cuando se obliga a hacer, igualmente un pobre, si recibió todas esas cosas e hizo un montículo, tiene que sacar maaser miderabanan. ¿Por qué? Porque la gente puede pensar que no es el que recibió, no son regalos que recibió como pobre, sino es su propia cosecha, y por eso lo hizo como un montículo. Y si no saca maaser, la gente va a decir, no se va a sacar maaser. Para que no haya confusión, tiene que sacar maaser miderabanan. Sin embargo, viene Ula y limita esta alajá y dice, Amar Ula, lo ambran ela besadeh, avalbair kalait lelemilta. Dice la verdad, esto es únicamente cuando el pobre recibió la que chejao pea e hizo el montículo en el campo, que parece efectivamente muy similar a lo que hace el dueño, que efectivamente está jaya por sospecha, Jajamín dijeron que está jaya de más hacer, pero si hizo el montículo en la ciudad, que ahí todo el mundo sabe que recibió la que chejao pea y lo trajo y en la ciudad hizo el montículo, ahí no, ya que todo el mundo sabe que es el que chejao pea, va a estar exento de maaser, inclusive mi de Rabbanan. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabbi Yitzchak, Amar Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov, Yalda apehuta mitefach ena mekadeshet et hazeraim, ve'ane mili shetayim keneged shtayim ve'echad utzanav, aval kule kerem mekadesh. Dice Rabbi Yitzchak, en nombre de Rabbi Yohanan, en nombre de Rabbi Eliezer ben Yaakov, un viñedo, una viña, sí que es joven. ¿Qué significa joven? Que todavía no ha pasado los años de Orlain et Arrebai, ¿sí? Que tiene menos, o sea, es chiquita, menos de un tefach de altura, si mira lo que mencionamos antes, menos de 10 centímetros, aproximadamente tefach de 10 centímetros, ¿sí? Ena mekadeshet et hazeraim. Y explico un poquito más. Hay un concepto que se llama kil'ea kerem. ¿Qué es kil'ea kerem? Cuando una persona hace un injerto, kil'aim, de viña, de uva, con unos granos. Hay más loquet que granos, no vamos a entrar en eso ahorita, ¿sí? Pero Masejet Menajot, hay mahloket de granos, pero no vamos a entrar en eso. De todas maneras, unos tipos de granos o todos los granos, hay mahloket, está prohibido de la Torah, ¿sí? Sin embargo, bien la Gemara y dice lo siguiente: cuando es una viña pequeñita que tiene una altura pequeña, dice Rabbi Yitzchak en nombre de Rabbi Yohanan, en nombre de Rabbi Eliezer ben Yaakov, no consagra, o sea, no hace kilaim y no está prohibido, ¿sí? No está prohibido, no aplica kilea kerem. Sí, Jajamim tampoco prohibieron esto. ¿Por qué? Porque como es algo tan chiquito, no es notable. Y ya que no es notable, está permitido. Dice la Gemara, pero esto es únicamente cuando es una viña chiquita, un viñedito chiquito de 2 plantaciones por 2 plantaciones y una inclusive saliendo. Pero si ya es algo más grande, ahí sí va a ser prohibido mitrabanán. O sea, aunque es chiquito y debería estar permitido, en este caso, ya que es grande, la gente sí va a ser un poco más notable, por eso decimos que ¿qué? Que está prohibido miderabanan. Sigue diciendo la Gemara un poquito más, seguimos de Amar Rabbi Yitzchak, Amar Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov, met tofes arba amot letum'ah. Dice Rabbi Yitzchak en nombre de Rabbi Yohanan, en nombre de Rabbi Eliezer ben Yaakov, una persona muerta, ¿sí? No nada más si uno está por encima o lo toca o lo carga se purifica, sino inclusive si está dentro de los 4 amot. ¿Qué es 4 amot? 2 metros aproximadamente del muerto, también se impurifica. Miderabanan, obviamente, porque midoraita para impurificarse tiene que cargarlo, tocarlo o pasar por encima o por abajo, ¿sí? Pero aquí dice Rabbi Yitzchak, que en nombre de Yohanan, en nombre de Jacob, que inclusive si está dentro de los 4 amot, no se impurifica miderabanan. Por eso un Cohen no puede acercarse a una tumba, aunque no va a estar por encima y no la va a tocar y no la va a cargar, no puede estar dentro de 4 amot. Y la Gemara trae una prueba para esta que será que hicieron Jajamim, que mencionamos ahorita, y trae una baraita como prueba para esto. Y la baraita dice lo siguiente, es un poco larga, vamos a explicarla. Después la Gemara concluye con la baraita. Vetan atuna, hatzar akeber, haomet betoja tahor,
Vehu sheyehu ba arba'amot, dibre Bet Shammai. Bet Hillel omerim arba'at tefajim. Dice la baraita lo siguiente. Antes de seguir, vamos a explicar esta parte. Un patio de una cueva de unas tumbas. En el tiempo antes, ¿dónde enterraban? No así como hoy en día, sino en una cueva. Y había una entrada. Antes de entrar a la cueva había como un patio. ¿Sí? Dice la baraita, una persona que está en ese patio, si está parado en ese patio, no ha entrado a la cueva, o sea, está en el antes, en la sala antes de entrar a la cueva, ¿sí? Que es al aire libre. Si está en ese patio, la persona está pura. ¿Sí? Y aclaro, aunque la persona se encuentra dentro de 4 amot del muerto, no se impurifica. ¿Por qué? Porque aquí el patio está dividido de la tumba a través de las paredes de la cueva. No está al aire libre, no hay algo que los conecta. Hay una división ahí y por lo tanto está permitido. En este caso, todo lo que mencionamos antes, que dentro de 4 amot está prohibido es cuando es todo al aire libre. Pero aquí que está dividido, jajamim no prohibieron. Así está escrito en la varita. Pero hay una condición. Dice Bet Shammai, esto es únicamente y solamente cuando el hatzer, el patio ese, tiene por lo menos 4 amot. 4 amot, 2 metros. Sin embargo, Bet Hillel dice no. Inclusive si tiene 4 tefajim, 4 puños, sí, que son 40 centímetros, suficiente. No está pura la persona. Viene la baraita y dice, sigue diciendo, Mamet varim amurim kshepitcha milemala. Aval pitcha minatzad dibre akol arba amot. Viene la baraita y dice que todo lo que decimos que según Bet Hillel es suficiente si hay 4 tefajim por 4 tefajim y la persona aún así queda impura, aún así queda pura, es únicamente y solamente cuando la entrada a ese patio es que uno se trepa y se tira. O sea que no hay unas escaleras, no hay una entrada formal, llamémosla así. Uno se tira y después escala y sube. Pero si hay una puerta formal de lado, unas escaleras, en este caso también Bet Hillel opina que tiene que tener ¿qué? 4 amot y no va a ser suficiente 4 tefajim. Si hay 4 tefajim, en ese caso se impurifica. Pregunta la hermana, no entiendo, al revés. Y ahorita van a entender por qué. Klapelaya, adraba, minatzad midrer benafik milemala y efshar de lomail. Dicen al revés, debería de ser. Debería de ser que cuando hay una puerta formal del lado, ahí, inclusive si hay 4 tefajim, está permitido. Y si no hay una puerta formal, si uno se tiene que trepar y subir, ahí tiene que haber 4 amot. ¿Por qué? Voy a explicar por qué. ¿Cuál es todo el tema este? Cuando una persona tiene unas escaleras formales para salir, pues no saben purificar. Cuando salga va a salir por las escaleras del otro lado. Y no saben purificar, no tiene cómo purificarse. Entonces, inclusive si el patio es de 4 tefajim, pues si estuvo en el patio y salió por las escaleras, ¿cómo saben purificar? No tiene cómo purificarse. Sin embargo, si se tiene que trepar y echarse, muchas veces cuando se tiene que trepar y el lugar del patio es nada más de 4 tefajim, para trepar se tiene que agarrarse de una piedra salida y de otra piedra salida. Y puede ser cuando agarra una piedra salida del que está en un lateral o algo así, meta la mano un poquito a donde la puerta de la cueva, porque es 4 tefajim, es chiquito. Entonces, en ese caso, cuando estos 4 tefajim no es suficiente, tiene que haber un mínimo de 4 amot. Al revés de lo que dijimos antes. Sí, así dice la Gemara, que tenemos que arreglar. Bueno, mejor dicho, no tenemos que arreglar. Si pregunta la Gemara que debe ser al revés. Y efectivamente dice la baraita, corrige la Gemara, la Gemara dice y corrige, Ela, Mamet varim amurim kshepitcha minatzad, al pitcha milemala, arbamot. Efectivamente hay que corregir y decir que todo lo que Bet Hillel dijo que es suficiente si hay 4 tefajim en el patio, si está la persona ahí, no se impurifica, es únicamente solamente cuando hay una entrada a ese patio formal. Entonces, aunque es chiquito, la persona no sabe purificar, pero si no hay una entrada formal y una persona se tiene que echar, brincar desde arriba y después treparse, si es muy chiquito, muy fácilmente puede meter la mano para agarrarse cuando está trepando dentro de la cueva y ahí sí se va a purificar. Por lo tanto, tiene que ser un poco más grande, tiene que ser 4 amot. También, según Bet Hillel, tiene que ser 4 amot. O sea que todo lo que dijo Bet Hillel que es suficiente 4 tefajim es cuando hay una entrada formal. Así dice la baraita, ya la explicamos y está todo claro. Viene la Gemara y deduce y trae la prueba que queríamos traer. Vean, Emili Hatzera Kever, de Mesaimá Mehitzatá. Abalmet be alma, tafiz, dice la Gemara, pero vemos aquí que todo lo que decimos que la persona está pura, ya sea en el patio cuando tiene 4 amot o 4 tefajim, sin entrar en esa discusión, todo lo que la persona está pura cuando está dentro del patio es porque el muerto está dentro de la cueva y hay una pared que divide, porque la cueva tiene una pared. Mashma, que es únicamente cuando hay una cueva y hay una pared que divide, pero si no hay una pared que divide, la persona que está en el patio que iba a ser impuro. ¿Por qué? Vemos de aquí, de que Jajamim vinieron y dijeron que no nada más cuando tocas, cargas y haces oil y pasa por encima te impurificas, sino inclusive si estás en una cercanía dentro de 4 amot, también te impurificas. Y la única razón que en el caso de la verdad no te impurificas es porque el muerto está dentro de una cueva. Pero si no hubiese estado el muerto dentro de una cueva, si no hubiese estado al aire libre, efectivamente tenemos una prueba, como mencionó antes
Rabbi Yitzhak, que nombre Rabbi Yohanan, nombre Rabbi Eliezer ben Yaakov, de que efectivamente sí se iba a impurificar la persona, el hecho que está dentro de 4 amot, inclusive si no lo tocó, inclusive si no lo cargó, inclusive si no pasó por encima o por abajo del muerto. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.